El ensamble Bagual está presentando Iniciático, el disco debut, es decir, un EP con 4 temas instrumentales tan bárbaros. Ya de entrada los voy recomendando. Toda música, composición total de Lalo Díaz Keller, quien está a cargo de este ensamble, y rápidamente, como lo tenemos del otro lado de la comunicación, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Lalo? Hola, Juanma, ¿cómo están todos y todas? Un gusto estar aquí en este programa, ya conversando contigo, que presentes mi música. Desde ya te agradezco por el espacio y por la recomendación también, obviamente. Un placer que podamos compartir este rato, Lalo, aquí en Restos Diurnos. Y ahí estuve escuchando, aparte del disco, ahí por supuesto hay una trayectoria que te precede, tanto solista, en conjunto, o sea, individual y colectivo. Vamos a ponernos ahí. Y has transitado diferentes, seguramente, géneros, las diferentes miradas con tus compañeros, los diferentes trabajos, composiciones seguramente y demás. ¿Qué tiene de distinto? ¿Qué se presenta distinto acá en el ensamble? La novedad con Bagual, al menos para mí, es que estoy cumpliendo como varias funciones en simultáneo. O sea, la música que toca Bagual, que tocamos con Bagual, es una música compuesta y arreglada por mí. El ensamble también lo dirijo yo. El disco también lo produje yo. Ahora vamos a hacer la presentación del disco y la fecha la estoy produciendo yo. Es como es un festival de mí mismo, diría. O sea, la verdad es que no es algo... Es una idea impulsada por mí, pero sin embargo me pude valer, tuve la suerte de que me acompañen músicos y artistas muy talentosos en este camino. Algunos de hace más tiempo, otros desde este año. Pero bueno, nada, es un puntapié inicial que tiene resonancia en los músicos que me acompañan, que ponen su tiempo, su prestancia, su dedicación y su música para que esto suene. Pero en lo que yo puedo decir de mí mismo en esta situación es que inaugura una etapa en donde de alguna manera cumplo estos roles en simultáneo, ¿no? Que nunca me había pasado. Tampoco me había pasado nunca de componer música para otros instrumentos. Es también una etapa que se inicia con Bagual hace 3 años, digamos, ¿no? Entonces es un descubrir y ir aprendiendo también de mis colegas, de mis compañeros de Bagual y compañeras, de ir integrando también diferentes situaciones que tienen que ver con lo posible, ¿no? Por ejemplo, ahora el año pasado Bagual fue un quinteto durante todo el año, en las presentaciones que hicimos durante todo el año, y este año nos hemos presentado algunas veces en formato cuarteto, porque a fin de año pasado nos convocaron a una amiga, a Camila Braude y a mí, a componer una obra para el 40 aniversario del taller de composición del Conservatorio Manuel de Falla, taller del que yo soy orgullosamente egresado. Digo orgulloso porque es un lugar muy de pertenencia para mí y un oasis en la educación pública para la investigación sonora y llevado a cabo por gente muy piola. Bueno, nada, tuvimos el privilegio de que nos inviten para componer una obra para esta situación, y nosotros a su vez convocamos a Pedro Montes de Oca, que es un vibrafonista también egresado del taller, y ahí arrancó como una relación de mucha sintonía, de buena onda con Pedro, y bueno, lo invité este año a formar parte de Bagual, que los conciertos este año han sido en lugares un poco más chicos, para poder, digamos, dar una situación más cálida, un encuentro más cercano. Quizás en algunos momentos hemos podido tocar con cierto piso acústico, ¿no? O sea, no estar enchufados, cosa que a mí me parece, bueno, con la guitarra no es posible eso, con la guitarra española que toco yo, pero el resto sí. Entonces ahí hay como se ocupa el espacio sonoro de manera diferente. A mí son momentos que yo los atesoro profundamente porque me parece como que hoy en día encontrarse así cara a cara, que la gente se acerque a un concierto, que preste su oreja, su presencia en ese momento, es casi contracultural, porque estamos yendo en la dirección contraria, ¿no? Así que bueno, nada, eso me fui por las ramas un poco con respecto a tu pregunta, pero para mí viene siendo un año de mucho aprendizaje. Como arreglador, como compositor, vengo aprendiendo ya hace unos cuantos años, pero especialmente yo que compongo, siempre las ideas nacen desde la guitarra,
ha sido un viaje de aprendizaje hasta ahora y continúa haciéndolo, la cuestión de adaptar para otros instrumentos y de encontrar una expresión propia también en ese proceso, ¿no? De cómo arreglar para los demás. Con respecto justamente a esos arreglos, por ejemplo, cuando le presentaste las composiciones, las partituras, tanto a Pamela Sleiman, a Sofía Guerrero, o a Gianluca Bonfanti, o a Lucas Piedimonti, ellos de alguna manera aportaron así a la causa en el sentido de la composición, de ir como, bueno, tocando algunas cositas, algunos detalles, o simplemente se adaptan en esa versatilidad de decir, tomamos esto y lo hacemos. ¿Cómo fue ese trabajo? No desde lo compositivo, diría más desde el arreglo. Para la gente que nos está escuchando, el arreglo es, para los que no sepan, el arreglo es como cómo uno adapta el material musical, las notas, a los diferentes instrumentos. Y es algo que toma más relevancia cuando son muchos instrumentos, porque hay instrumentos que de repente pueden pisarse con otros, algunos que no. Entonces hay que ir aprendiendo a medida que uno pone en marcha determinada agrupación, ¿no? Si vos seleccionás o contás con determinados instrumentos, no es lo mismo que si contás con otros. Entonces, no desde lo compositivo, sí 100% desde lo interpretativo, porque son artistas muy versátiles, la verdad. Muchos vienen de espacios de pertenencia diferentes, ¿no? Pame, además de ser clarinetista, es multiinstrumentista, toca muchísimos vientos, el saxo. Sofi viene más del mundo clásico, fue solista de una orquesta clásica durante bastante tiempo. De alguna manera, los vientos son como una sección aparte, ¿no? O sea, los dos vientos ocupan como una cuerda, un grupo dentro de Bagual. Y luego la sección, digamos, rítmico-armónica que hacen el bajo, por lo menos en iniciático, y la batería, yo creo que ellos son los que más libertad han tenido durante el proceso de producción de iniciático para jugar, ¿no? Porque en detrimento un poco de los percusionistas y de los bajistas, como son gente que normalmente está acostumbrada a que no les tiren una partitura, lamentablemente, ¿viste? Entonces, nada, vienen, capaz vos, no es el caso para nada ni de Gianluca ni de Luquitas, vos les pones una hoja adelante y es como si no estuviese esa hoja, ¿no? Hay una necesidad como de imponer el discurso propio, cosa que para mí es espectacular también. No es el caso de ellos, si vos les pedís que pase algo en concreto, ellos van con esa idea, pero yo no se los pido directamente. O sea, me apoyo en lo que ellos inventan. El bajo y la percusión normalmente son instrumentos. Nuevamente, es como otra cuerda dentro del ensamble. Hay una amalgama que sucede entre ambos instrumentos que uno tiene que tener como respeto por eso, ¿no? Por el criterio de los músicos en general. Pero quizás profundizando un poco en tu pregunta, un gran aprendizaje para mí en este momento ha sido tratar de integrar de que el arreglo hay que escribirlo para las personas, no para los instrumentos. Porque todos los músicos tienen prestancias diferentes, todos vienen de lugares diferentes, hay algunos a los que se les da más con la lectura, otros que menos, algunos que improvisan, otros que no, algunos que necesitan que la escritura sea muy puntillosa, otros que no les gusta que la escritura sea tan puntillosa. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, a la hora de dirigir un ensamble, a mí me fue más grato integrarlas a mi escritura. Entonces, a medida que voy convocando diferentes músicos, hay un periodo de aprendizaje en cómo escribir para ese músico también, ¿no? Para también sacarle la mayor cantidad de jugo posible a la situación y considerando también que es un ensamble que está, valga la redundancia con el nombre del EP, está iniciándose, dando sus primeros pasos, intentando hacer fondo en algún sonido o en alguna identidad sonora, y eso tiene que ser necesariamente tomando lo que los músicos a los que vos llamás y a los que tenés la suerte de que te digan sí, vamos a tocar juntos, que eso para mí es un privilegio absoluto, tenés que integrar su visión de alguna manera. Quizás en mi caso no ha sido desde lo compositivo, pero sí desde el arreglo, digamos. Con respecto a los estilos que tiene el disco, ahí lo quiero relacionar con lo compositivo tuyo, porque bueno, estuve viendo que por lo menos tu gusto principal tu principal afición musical sería el folclore, ¿es así? Sí, es uno digamos, de mis grandes vertientes en la música, sí. Bien. Obviamente. El segundo imagino que debe ser el jazz. Está medio, por lo menos eso es lo que escucho, ¿no? Que está
están ahí, pareciera danzando de fondo todo el tiempo. Sí. Eso escucho, ¿no? Sí, totalmente. Me cuesta un poco ponerlos en términos así cuantitativos, pero ocupa un lugar muy importante en mi música el jazz. La improvisación también, a pesar de que no sea algo quizás... Bueno, sí, hay momentos de mucha improvisación en los shows en vivo, de improvisación del tipo como se hace en el jazz. Eso ha sido un lema que hemos tomado también, o una iniciativa que tomamos siempre, que para los que están del otro lado, la improvisación en el jazz es una improvisación medida por la forma, o sea, vos improvisás sobre una forma dada, o sea, sobre una estructura armónica dada, y los solistas van jugando entre la trama de esas armonías, ¿no? Algunos... No, sí, bueno, básicamente así. Los matices de eso los da cada músico, obviamente. Eso sucede durante los shows, tiene su lugar de preponderancia, pero yo diría que quizás en iniciático la pieza que más similar al estilo jazzero es Un abismo sin bordes, que a mí la gente me gasta y me dice que es un tema de Pat Metheny, que es medio parecido a un tema de Pat Metheny, pero bueno, sí, también ese tema sí, totalmente, tiene mucha facha de jazz, y además también fue arreglado un poco intentando seguir esa huella, ¿no? Como la huella de Pat. A mí me encanta Pat Metheny, tuve una etapa más pibe en donde me obsesionaba con su música, me ponía a desgrabar sus solos y aprender cómo improvisar con él, digamos, a su manera, cosa que es una tarea titánica y medio inabarcable para mí, que no es mi primer lenguaje el jazz. Mi primer lenguaje, si se quiere, es la música clásica. Yo soy egresado de un conservatorio de música clásica, y todo este tipo de cosas, la composición, la improvisación, son cosas que me costó mucho camino apropiármelas o profundizar en eso. No se me dio automáticamente, pero para nada. Tuve que insistir varios años, de hecho, para poder medianamente manejarme en esos dos ámbitos. En el de la composición, el último, digamos. Fue como el último lugar, así que la última puerta que pude abrir. Interesante, ¿no? El permitirse cosas. Total. Sobre todo en lo musical, que tiene esa cosa estricta, de alguna manera, ¿no? Esa cosa matemática, un tempo, que vos sabés que, sobre todo si tenés una formación académica, que te dicen... Este género va en tal ritmo, hay tantos golpes, ¿no es cierto? Entonces, después intentar sacarse eso, me imagino que debe ser muy difícil. No todo el mundo no todo el mundo tiene ganas de hacerlo. Dice, yo voy a tocar así, como me dijeron, y me siento cómodo. Así que es buenísimo eso, permitirse y que sea la puerta, tomándote ahí tu frase, para abrirla y crecer. Y hacer otras cosas, ¿no? A veces en la forma, para mí, especialmente lo que tiene que ver con el folclore, que es una vertiente musical, tomándolo como un conjunto de especies musicales, ¿no? O como un universo en donde donde de repente se mezclan un montón de vertientes musicales diferentes. La forma, que es importante especialmente en el folclore, para mí es un refugio a veces, porque la forma te da límites. Vos no puedes hacer una chacarera y poner... Bueno, sí, podés, obviamente, cualquier cosa se puede, ¿no? Pero si te vas a armar con eso, si vos querés componer una chacarera, hay algunas cosas que necesariamente está bueno respetarlas. Y para mí eso relaja ciertas cosas también. Porque vos ya hay una huella que podés seguir. Y medianamente inventar, innovar o escribir dentro de esos límites. Y eso reconforta. A veces uno lo que quiere es exactamente lo contrario, que una frase ocupe todo esto y que la siguiente ocupe mucho menos y que no haya necesariamente un problema con eso. Pero bueno, son necesidades diferentes. Yo en un comienzo, compositivamente, me apoyé mucho más en el folclore de lo que me apoyo ahora por una necesidad de en ese arranque tener un paraguas de algún tipo. Y esto también, yo tengo un disco que saqué este año de música para guitarra de 7 cuerdas, que es la guitarra que yo toco, que se llama Animista, que es un disco que de alguna manera es como la semilla de mucha de la música que tocamos con Bagual, pero en versiones de guitarra, ¿no? Como también quería sacarme un poco de la lista de pendientes, grabar algo solo de guitarra con estas ideas musicales. El disco tiene una chacarera que se llama Beso al Cielo, que es una chacarera con forma de chacarera. Tendrá obviamente sus gestos especiales, pero la forma la mantiene. Hay una samba que se llama Nuestra Parte de Noche, que es una samba, así, lisa y llanamente, con la forma de samba. Y a mí ese tipo de cosas a mí me gusta la música
a la cual lleva su territorio como bandera, ¿no? Eso me resulta atractivo cada vez que yo escucho a alguien que me suena como demasiado internacional, no sé, pierdo el interés. No digo, o sea, no hago una crítica a eso para nada, porque yo no soy quien para hacer ese tipo de comentarios, pero la verdad es que a mí la música que más me llega es la que yo puedo imaginar, aunque sea un territorio, ¿no? Un paisaje, un álbum, un sentido de pertenencia, un conjunto de costumbres, una abuela de determinado, ¿viste?, paraje, qué sé yo, cosas que tengan identidad, ¿viste? Me parece que también hay un movimiento en todos nosotros a tratar de borrar las diferencias, como si esas diferencias fuesen algo malo en realidad. Me parece que hay que tener un registro de las diferencias justamente porque son atractivas, porque hay algo para aprender de la otra persona que es diferente. El tema es cuando esas diferencias se vuelven obstáculos, ¿no?, para vincularnos con el arte o con las personas o con las diferentes expresiones. Pero a mí, mientras más rara sea la música y mientras más raíz se vuela en esa música, más atractiva me parece. Lalo, contame dónde podemos escuchar Iniciático, y la última pregunta tiene que ver con que si ya están tal vez ahí ensayando nuevas composiciones, si tal vez estás pensando en un segundo EP, ¿cómo estás con eso? Bien, primero le cuento a las personas que nos estén escuchando que Iniciático lo pueden escuchar en cualquiera de las plataformas, en Spotify, en Tidal, inclusive también en YouTube. Me buscan o a mí, Lalo Díaz Keller, o a Bagual, y ahí van a poder escuchar las 4 piezas que forman parte de Iniciático. Y en mi perfil de Spotify o en YouTube o en cualquiera de las plataformas también pueden escuchar otros 2 discos que tengo subidos, que uno de ellos es Animista, que es el disco de composiciones también para guitarra de 7 cuerdas, y un disco anterior que grabé en 2021, que es un disco que se llama Cerro Oculto, que son arreglos de música de Nenet Pepín y de Atahualpa Yupanqui. Ese disco ya quedó muy lejano temporalmente para mí, a pesar que fue ayer nomás, pero bueno, nada, yo ahora estoy en una etapa más de compositor y de tocar mi propia música, pero ese disco yo lo quiero mucho porque cerró, es una etapa, la etapa de ser estrictamente arreglador y de tocar cosas con la guitarra de 6 cuerdas, a la cual yo aprendí con esa guitarra. La guitarra de 7 cuerdas llegó mucho más tarde. Y con respecto a la música nueva, yo soy bastante inquieto en ese sentido y siempre estoy como con una pata en lo que estoy planeando para ahora, y siempre con una pata mirando qué es lo que se viene. Y bueno, ya estamos en los conciertos, estamos tocando música nueva, estrenando música nueva, casi te diría que en cada concierto hay una pieza nueva. Yo estoy pensando constantemente en un EP nuevo. Pasa que, bueno, nada, grabar un disco es una tarea, primero cuesta mucho trabajo y después cuesta bastante dinero. El año pasado pasó algo muy lindo, por lo cual yo pude grabar estos 2 discos, Animista e Iniciático, que fue que me gané una beca para grabar Animista, que es la beca de la ciudad de Vicente López del Fondo Municipal de las Artes. Pero bueno, yo Animista ya lo tenía grabado en ese momento cuando me postulé para eso. Yo no sé si tendría que estar diciendo esto ahora, pero bueno, había sucedido ya, le faltaban algunos procesos, pero ya estaba casi saliendo del horno. Entonces, cuando recibí esa beca, decidí grabar también Iniciático para nada, hacer todo de un tirón, ¿no? Pero bueno, nada, veremos de dónde sale, qué tarros puedo rascar para grabar un EP nuevo. No tengo ni idea de dónde podrá salir ese capital, pero bueno, nada, yo me podría dedicar a grabar discos. Si alguien me quiere pagar por grabar disco nomás, yo feliz, contento, porque me parece un proceso hermoso, tremendo, la soledad del estudio, la compañía, o sea, la soledad en conjunto, porque cuando vas con los demás, esa profundización en el sonido, es hermoso. Grabar discos es tremendo. Yo no entiendo por qué alguien le diría a un robot que haga música, si es tan hermoso grabar música a los humanos, ¿no? O sea, me parece una tarea preciosa grabar un disco. Me la pasaría grabando discos, pero bueno, nada. No, de momento no es una posibilidad. Bueno, y además hay una conexión muy linda con Córdoba, quiero decirle a los que nos estén escuchando desde Córdoba. Yo todos los arreglos que son o sea, todos los temas de Iniciático los terminé de arreglar en el auto. Nosotros todos los veranos vamos a Córdoba, a Los Reartes, es un lugar que a mí me parece hermoso y me da todo lo que necesito en muchos sentidos. Y
La última vez que fuimos, mi hijo más chico, Valdemar, era bastante chiquito, entonces salíamos a dormir la siesta como a bordo del auto, ¿viste? Yo daba unas vueltas con el auto y se dormía en el asiento de atrás, y yo sacaba la compu y me ponía a terminar los arreglos para el disco, así que tienen ahí está muy presente ese paisaje también en Iniciático. Así que bueno, nada, le mando un saludo grande a toda la gente que nos esté escuchando. Estimado Lalo Díaz Keller, te quiero agradecer este rato que hemos compartido para hablar de este ensamble Bagual, hablar de Iniciático. Y bueno, todos los éxitos y ojalá que sea hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio, ¿eh?